El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima nuestra Madre, celebramos la solemnidad de Cristo Rey, y esta solemnidad, queridos hermanos, la Iglesia quiere enaltecerla, porque esta fiesta nos orienta a todos nosotros a esa gran esperanza que tiene que arraigarse en nuestros corazones. Esa esperanza de que un día Dios sea plenamente Él en la vida, en de todo este mundo. Todo este mundo, queridos hermanos, todo, absolutamente todo, todos los hombres, todas las realidades tienen su origen en Dios. Dios, dueño de todo, exige que se le rinda en todo este mundo y esté
bajo su servicio. Por eso, ahora en este tiempo que vivimos, en este tiempo, todo el tiempo antes de este momento definitivo del juicio, todo este tiempo para la Iglesia es de una tensión, o sea, de una espera de este momento. Por eso muchas veces en este mundo, el reino de Dios no se realiza plenamente. Y esto puede producir en nosotros muchos sentimientos: tristeza, a veces también desánimo, porque ¿qué le pasa a Jesús? Precisamente Él que viene a instaurar su reino. Su vida es modelo. Viene a este mundo, niño pequeño, predicador, misionero Él, con grandes signos, pero no tiene poder político, no tiene influencia económica, muere crucificado. Sin embargo, resucita. Eso es modelo para todo cristiano. En toda época, queridos hermanos, los verdaderos discípulos del Señor copian la vida de Cristo. Por eso la vida del discípulo es muchas veces fragilidad. Es fragilidad. Y de hecho tiene que ser así. Tiene que ser así. El reino de Dios, dice Jesús, se parece a la semilla que se siembra y ya duerma, dice Jesús, el que lo ha sembrado, ya duerma, ya haga otras cosas, sin que él sepa cómo, la semilla va brotando, se hace un tallo, un arbusto y finalmente un árbol lleno de fruta. ¿Qué hace el agricultor? Nada, solamente ha puesto la semilla, sin saber cómo. Esa imagen la utiliza Jesús para explicar el reino de Dios. A veces nosotros quisiéramos ver cómo crece todo eso rápido y no lo vemos. Es un crecimiento misterioso. Por eso la Iglesia, el reino de Cristo, se enraiza en este mundo, pero muchas veces no lo vemos como nosotros quisiéramos verlo. Y puede entrar en muchos sentimientos de desagrado, de desconfianza. Por eso, mira, este evangelio de Cristo Rey, ¿qué nos dice? Dios quiere reinar. Lo que le dijo a Pilato: yo para esto he venido, yo para esto he nacido. ¿Bien? Para eso ha nacido Jesús. ¿Tú eres rey? Es verdad, es rey. Pero es un rey, queridos hermanos, y aquí viene la gran como tarea para nosotros. Un rey que quiere reinar desde la humildad. A este rey solo le entienden los humildes de corazón, los pobres. Y la pobreza que nos pide el Señor no es el no tener bienes, no es el ser ignorante, no es el ser con pocas capacidades, no es eso. La humildad que nos pide el Señor es la docilidad a Él. Y eso, queridos hermanos, humanamente es muy arduo, muy arduo. Y si ya tenemos ese don, nos toca agradecer y cuidado con perderlo, porque eso es un don que Dios te ha dado, no es algo tuyo. Dios nos pide humildad, y esto nos lo va a pedir a lo largo y ancho de nuestra vida, en todo momento. Todo servicio, toda virtud cristiana que no esté empapada de humildad, no es virtud cristiana. No es virtud. Por eso se decía de algunos que eran puros como ángeles, pero eran soberbios como demonios. ¿Ves? El demonio es puro,
pero es soberbio, no tiene humildad. La humildad hace del cristiano discípulo de Cristo. Y la humildad es esto, la docilidad a Dios, el saberse dependiente de Dios. Por eso cuando un cristiano es lleno de virtudes, hace muchas obras buenas, nunca se engríe el verdadero cristiano. Modelo ahí está nuestra Madre la Virgen. Allá la felicitan, dichosa tú María, eres Madre de Dios. La Virgen no le entra vanidad y dice, lo que tengo, Dios me lo ha dado y estoy feliz, pero es Dios quien me lo ha dado. ¿Ven? Esa es humildad. No niega el bien que tiene, la inmensa dignidad de Madre de Dios. Dios la ha escogido de entre todas las mujeres, no lo niega, pero ella sabe, y es la verdad, que Dios se lo ha dado. Por eso también, al revés, cuando veamos defectos, veamos pecados en los demás, es muy chusco, es un cristiano chusco estar criticando. No tiene sentido. Un cristiano no se detiene ahí. Un cristiano no se detiene ahí. Porque extrañarse de los defectos de los demás es señal de poca humildad. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Esa es la tarea. Mírate a ti mismo. ¿Cómo estás siendo tú de agradecido con los bienes que Dios te da? Mirar a los demás es fácil. Eso es fácil, pero es inútil. Es inútil. Hoy, queridos hermanos, en estos tiempos que estamos corriendo, como diría Santa Teresa de Jesús, tiempos recios, queridos hermanos, ya no es hora de discursos, no es hora de palabras. Nuevamente, Jesucristo, Rey. Queridos hermanos, Cristo quiere reinar. Y quiere reinar para reinar en ti, en la humildad. Dios te quiere a ti en su reino. Que seas dócil a su palabra, toda su palabra. Es arduo, es arduo. ¿Cuál es el secreto? Ya nos lo ha dicho aquí en el Evangelio. La única pregunta que te va a hacer tu Dios cuando te juzgue, te va a preguntar: ¿me amaste? ¿Aprendiste a amarme? Dice San Juan de la Cruz, al atardecer del amor, al atardecer de la vida, te juzgarán en el amor. Al atardecer de la vida, de cada vida de nosotros y de la vida de este mundo, Dios nos va a juzgar en el amor. Aquí está. Aquí ya nos dice Jesús, fíjate, como un profesor te dice, cuando sea la hora del examen, yo te voy a hacer estas preguntas. Nada más esta pregunta. Qué fácil responder. Te va a preguntar Dios, ¿has amado? ¿Aprendiste a amar de veras a Dios y al prójimo? Nada más te va a preguntar. Nada más. Para ser humildes, queridos hermanos, con Dios, hay que amarlo. Si no lo amas, nunca vas a ser humilde con tu Dios, nunca seremos. Por eso la medida de nuestra humildad con Dios está en nuestro amor. Madre Inmaculada, ayúdanos, tu Virgencita. Dentro de poco celebraremos la gran fiesta de María Inmaculada. Ella, queridos hermanos, la que vence al demonio. A ella le pedimos, Madre, vence en nosotros esta oscuridad, como tú has amado a Dios, has amado al prójimo, con total pureza y total humildad. Danos tu corazón, Madre, para poder amar así y vivir en nuestra iglesia. Amén.